En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí, pero sobre todo gracias, Esther, a ti y a todo el equipo que habéis organizado esta mesa redonda, porque yo creo que tiene un interés descomunal, sencillamente hablando. Yo creo que además sin exagerar, creo que han sido unas intervenciones de altísimo nivel que requieren que esto que habéis grabado, espero, lo podamos volver a escuchar, aprender, estudiar, discutir, subrayar e interiorizar, sobre todo esto último de interiorizar, porque creo que lo que se ha planteado son cuestiones que no son coyunturales, no son de una cuestión coyuntural sobre si Rajoy ha dicho hoy una tontería o no, que probablemente sea lo primero, pero sino sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra vida en general y con épocas y trayectorias más largas. Me haces dos preguntas, una sobre la crisis de régimen y otra sobre los valores republicanos. Claro, no son preguntas, son dos temas. He preguntado en todo caso que qué es un régimen, cómo lo podríamos identificar. Yo pienso que una de las formas más sencillas de intentar explicar qué es un régimen es explicar que no es un sujeto. El régimen no está por la calle y dices tú eres el régimen, te hemos pillado por fin, vamos a acabar con tu vida. No va así. El régimen no es eso, el régimen es una estructura institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio tampoco parece avanzar demasiado en la explicación. Quiere decir que es un conjunto de leyes, de normas, de valores, de usos, de costumbres, de cultura, que en su conjunto definen las reglas del juego político y económico en este momento concreto. Claro, por lo tanto la Constitución es parte del régimen, es parte de esta estructura institucional que, digamos, limita el margen de actuación política y económica, digamos, limita formalmente, son instituciones del ámbito formal. Y si ha entrado en crisis, y por eso hablamos de crisis de régimen, es precisamente porque esta estructura institucional, este conjunto de normas, valores, leyes, principios, costumbres, ha perdido su legitimidad. Es decir, esta estructura institucional tuvo una legitimidad muy importante, estamos hablando de los años 78, ahora explicaré alguna cuestión por la que yo creo que esa legitimidad se construyó, pero en este momento ha perdido esa legitimidad, la va perdiendo, esto no es una cuestión sencillamente de si la tiene o no la tiene, sino que la va perdiendo en un proceso creciente, fundamentalmente porque cada vez es mayor el sentimiento de la población de que esta estructura institucional no sirve para satisfacer las necesidades de la población y de los propios individuos que plantean este pensamiento. Por eso creo que, recogiendo la idea que decía Rafa, de las constituciones son hijas de su tiempo, y que insistía Yayo, tenemos que entender que la institución de la Constitución del 78 intenta desarrollar en nuestro país el Estado social. Digamos que plantea ciertos puntos de inicio de construcción de la sanidad pública, la educación pública y una serie de servicios públicos que ya existían en toda Europa, pero se construye a contramano, se construye en términos contradictorios con la dinámica del resto de Europa, porque es que resulta que en el mismo momento en el que se está construyendo en España, o se dice que se va a construir en España el Estado social, en el resto de Europa se está deconstruyendo el Estado social. Empieza a dominar una ideología que es la neoliberal, que es la que empieza a propugnar que el Estado pesa demasiado y que en última instancia hay que reducir lo que es el componente del sistema público. Eso hace entrar en una contradicción nuestra propia Constitución del 78, que al mismo tiempo que proclama de determinadas garantías positivas como el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, a la sanidad, a la educación, lo inserta dentro de un marco fundamentalmente neoliberal, los pactos de la Moncloa y la integración europea. La integración europea del Tratado de Maastricht, del Tratado de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, después la fracasada Constitución Europea, pero en medio toda una serie de articulaciones que lo que hacen es ir modificando los límites de la economía, ampliando el margen que tiene, digamos, la lógica del mercado para determinar y para regir nuestro propio futuro. Hay una cuestión que yo creo como economista que hay que señalar siempre. Cuando te dicen que hay un trade-off, un dilema entre Estado y mercado, es falso. No existe realmente no existe algo que se llame libre mercado. En realidad, la economía siempre vive regulada. Una cuestión es que te guste más o menos el tipo de regulación que existe, pero siempre está regulada, siempre hay normas que nos dotamos como seres sociales insertados en comunidades políticas para definir los límites y la regulación del mercado, pero el mercado no opera
en el vacío, el mercado siempre opera dentro de estas estructuras institucionales. Y entonces la Constitución del 78 sitúa una estructura institucional contradictoria entre la construcción incipiente de un Estado social y la deconstrucción del Estado social en el resto del mundo, digamos, occidental. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo lo que vamos viendo es el predominio de la interpretación de la Constitución más neoliberal. Es decir, artículos preciosos como el 128 que dice toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, que en una lectura progresista podría justificar la nacionalización de Endesa y de las grandes empresas energéticas con tal de que nadie se muera de frío o de cualquier consecuencia de tener frío en su casa, como le pasó en el caso reciente a Rosa en Cataluña. Ahora se interpreta de una forma absolutamente más restrictiva y más neoliberal, en tanto que se pretende que las construcciones supranacionales tienen, incluso en algunos casos, mucha más importancia que la propia construcción de la Constitución española. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios intérpretes de la Constitución acaban reconociendo que el espacio construido supranacionalmente, para que nos entendamos, la Unión Europea y todos sus proyectos, tienen una preferencia sobre la lectura literal de los artículos positivos de la Constitución del 78. Claro, esto introduce un problema democrático. La Constitución del 78, con todos sus problemas aquí situados, deficiencias y por lo tanto no abundo en ello, son el reflejo del momento concreto en el 78 de nuestra sociedad, con una participación limitada y que se ha insistido aquí, pero por parte de la ciudadanía. Las construcciones europeas, el Tratado de Maastricht, Pacto de Estabilidad y Crecimiento, etcétera, son mucho más indirectas, están totalmente desconectadas de la ciudadanía. Digamos que tienen una menor legitimidad democrática y, sin embargo, su peso se establece claramente mayor. Esto lleva a situaciones verdaderamente extremas. Hace unos años el Ministerio de Finanzas alemán proponía la creación de un superministerio, le llamaba así, superministerio de Finanzas, que permitiera en la Unión Europea validar o invalidar los presupuestos aprobados en cada país. Esto quiere decir que, para que nos hagamos una idea de lo que se propone construir, es: en España debatimos en el Parlamento los presupuestos a partir de un sistema electoral injusto, de una democracia limitada, pero unos presupuestos que acaban apareciendo allí, pero no se aplican. Hace falta que alguien que no ha sido elegido directamente por la población, sino a través de los mecanismos intermedios de la Unión Europea, te valide o te invalide en función de una interpretación neoliberal si ese presupuesto es bueno o es malo. Evidentemente, la interpretación neoliberal lo que plantea es que el Estado y el Estado social en su conjunto es un obstáculo para el crecimiento en los tiempos actuales. Por decirlo de una forma sintética y no abundar mucho más en esto, digamos que el capitalismo se ha liberado en la fase actual de las constricciones propias de posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial lo que tenemos es el crecimiento de los estados sociales, que va acompañado de mayor regulación a las finanzas internacionales, mayor protección a los trabajadores a través de cláusulas del derecho del trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se va desmantelando. Bien, la presión hace que en este momento, digamos que el planteamiento neoliberal sea: solo se sale de la crisis si somos capaces de seguir desmantelando el derecho del trabajo, ahí tenemos las dos reformas laborales, si somos capaces de reducir el impacto que tiene sobre el mercado pues un sistema de pensiones pública, de ahí que tengamos reforma de las pensiones que van deteriorando la capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero al mismo tiempo van abriéndole la puerta al sistema de pensiones privado, y que los impuestos que son progresivos vayan cambiando digamos, de orientación y sean cada vez más regresivos, es decir, que las grandes empresas, las grandes fortunas cada vez paguen menos para que supuestamente, todo siempre desde la teoría, ese dinero se pueda invertir en creación de empleo. Bien, lo que nos hemos encontrado es que la lógica de la ganancia, que es la lógica capitalista, se ha liberado, entonces va inundando cada vez más espacios. Y mientras después de la Segunda Guerra Mundial estaba más limitada, digamos que tenía unas regulaciones que impedían que la lógica de ganancia pudiera seguir extendiéndose, las nuevas reformas neoliberales lo que hacen es ampliar ese espacio. Nos encontramos ya no solo con la mercantilización de la vida,
de los seres humanos, ahora renombrados como recursos humanos, en una alarde de sinceridad etimológica y semántica, porque te está planteando que ya no eres una persona, eres sencillamente un recurso, al mismo nivel que un martillo. No solo se mercantiliza, por lo tanto, ya los servicios públicos otrora no mercantiles, sino que se mercantiliza también la propia naturaleza, lo decía Yayo, y ahí yo no voy a abundar, lo que Polanyi llamaba mercancías ficticias, porque no surgieron para ser mercancías, esto es evidente en los seres humanos y en la naturaleza, pero ahora somos capaces de imaginar que llegará un momento en el que alguien apueste por mercantilizar el aire y por vendernos bombonas de oxígeno por la calle o determinadas cuestiones, porque la lógica de la ganancia es una lógica y solo obedece a sus propios principios rectores, que es hacer beneficios para hacer más beneficios para hacer más beneficios, de tal forma que cuando estamos regidos solo por esa lógica somos como ratones en una rueda que corremos más deprisa para correr más deprisa para correr más deprisa, sin tener presente las consecuencias de esa carrera. Hoy sabemos, por lo que se ha planteado aquí, que las consecuencias no solo son desastres sociales, sino también son desastres medioambientales. Bien, la crisis de régimen llega que cuando esta forma de entender la política y la economía empieza a abrirse camino, tiene unos efectos y unas consecuencias sobre la vida de la gente que hacen que la gente, de forma incipiente, con una conciencia embrionaria, no es una conciencia plena, empiece a sentir que estas instituciones no sirven para tener empleo, no sirven para satisfacer tus necesidades más básicas, no sirven para tener un proyecto de vida, no sirven para muchas cosas. Y por lo tanto surge un criterio de impugnación del sistema y del régimen. Eso es lo que estamos ahora mismo viviendo. Esto no significa que la respuesta de la gente, la respuesta colectiva, sea positiva necesariamente. No está diciendo que esta respuesta sea de izquierdas y que sea vamos a volver a dotarnos de instituciones que nos protejan como seres sociales, fraternos, hermanos en comunidades o lo que cada uno quiera interpretar como principios de izquierdas. No necesariamente. Lo que sí tenemos es un caldo de cultivo de mucha gente muy cabreada, muy frustrada, que busca protegerse, que busca dotarse de nuevas instituciones, pero que pueden optar por la vía de la derecha, en este caso de la extrema derecha, optando por soluciones individuales o, digamos, nacionalistas o de naturaleza, en última instancia, que construye un enemigo, un adversario en el inmigrante o en determinados colectivos señalados. Quiero, en 2 minutos, señalar 2 cosas más. Este es el momento político de batalla en el que nos encontramos, por eso la crisis de régimen es la que es la estructura institucional que operaba desde el 78 ha perdido su legitimidad y estamos en una batalla política por canalizar la rabia, la frustración que genera esa crisis de régimen o que es expresión esa crisis de régimen. Pero con un añadido, cuando nosotros decimos proceso constituyente desde abajo y desde la izquierda, estamos diciendo que la alternativa no es quedarnos como estamos, porque no existe esa alternativa. Lo que ya hay en marcha es otro proceso constituyente. Entonces la alternativa es entre 2 procesos constituyentes. El proceso constituyente que cambia la estructura institucional por la izquierda y desde abajo, o el proceso constituyente que cambia la estructura institucional desde la derecha y desde arriba, que es lo que estamos viviendo. Una reforma de las pensiones, una reforma del laboral, una reforma del sistema financiero son procesos constituyentes, porque deconstruyen lo que estaba establecido y constituyen nuevas normas, nuevas reglas. La lucha cultural es también parte del proceso constituyente. El mensaje de estáis jodidos en vuestras vidas, pero la solución es individual, eso también es parte de un proceso constituyente que intenta imponer una serie de principios y de valores en la sociedad que son consecuentes con una estructura institucional pues profundamente neoliberal, que viene a ser algo así como absolutamente competitiva, todos contra todos, bajo cualquier circunstancia. ¿Qué significa un proceso constituyente de la izquierda, desde abajo y participativo? Decías, republicano, por responder la segunda pregunta. Yo creo que el republicanismo no es simplemente la actitud frente al Borbón de turno, que lo incluye, naturalmente, sino algo mucho más potente. Es una tradición política que plantea una forma de enfocar la política desde la radicalidad democrática. Desde la radicalidad democrática quiere decir, en ámbito procedimental, no me entretengo mucho porque lo ha planteado Rafa perfectamente, es
frente a una Constitución del 78 que limita la participación política fundamentalmente a la participación en los partidos políticos y un poquito en los sindicatos, una Constitución o una estructura institucional republicana promovería fórmulas de participación no limitadas a votar cada 4 años, sino ILPs, referéndum, todo tipo de iniciativas y de consultas vinculantes, puede ser los revocatorios y puede ser una serie de mecanismos que avancen en que la sociedad y los integrantes de la sociedad toman decisiones sobre que le competen a su vida continuamente, no solo por figuras delegativas, que en el fondo no deja de transmitir una visión elitista de la sociedad, porque tú estás delegando en alguien que se supone que es el que sabe, que se supone que es el que tiene la capacidad, que se supone que es, y de ahí llegamos a el elogio de la tecnocracia, que es que se vayan todos y que venga un señor Draghi que no es ni de izquierda ni de derecha, sino que está por encima del bien y del mal. Y esa es la figura última del elitismo que se podría construir. Y luego, termino con esto, el republicanismo, entendiéndolo ya no en su forma procedimental, digamos de las reglas del juego político, antes hemos hablado de las reglas del juego económico, ahora hablamos de la del juego político, ya no solo limitado a eso, sino a la visión de lo que significa la libertad. La libertad para un neoliberal o para un liberal significa esencialmente que no tengas a alguien delante que te impida hacer lo que quieres hacer. Por ejemplo, una persona sin techo que quiere entrar en un supermercado, si no tiene a nadie que se lo impida, se dice que esa persona sin techo es libre, porque es libre de entrar al supermercado, pero somos conscientes perfectamente de que eso es pura hipocresía. Esa persona no puede acceder a los bienes suficientes para satisfacer sus necesidades, porque no tiene capacidad monetaria para conseguirlo. De modo que el republicanismo plantea la libertad en su otra acepción, la acepción positiva en términos de filosofía política. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la libertad es entendida que se dará siempre y cuando la persona tenga capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas, y las necesidades más básicas se pueden establecer en función de los derechos humanos, el derecho a una vivienda, derecho a tener trabajo, derecho a una serie de cuestiones que te permiten tener un proyecto de vida. Entonces, el republicanismo, necesariamente entendido en estos términos, es anticapitalista. Es anticapitalista una vez que hemos entendido que la dinámica del capitalismo es la que consiste fundamentalmente en abrir la lógica de la ganancia a todos los espacios vitales, al espacio que hemos señalado de los seres humanos, al espacio de la naturaleza, al espacio de lo simbólico, al espacio del amor, al espacio de prácticamente cualquier ámbito o rasgo de nuestra vida. Por esa razón, un proceso constituyente dirigido desde abajo, para que pueda ir a la raíz de las cosas, que yo creo que es como se solucionan las cosas, siendo radical, por lo tanto, tiene que ser necesariamente anticapitalista, porque la lógica del capitalismo no entiende otra cosa que no sea esa rueda de hámster que estábamos hablando antes. No lo va a entender. Por eso, desde mi perspectiva, ser ecologista con convicción es ser anticapitalista también, porque tienes que estar en contra de un sistema económico cuya lógica no obedece a criterios que estamos estableciendo en esta mesa, sino que únicamente obedece al criterio de la ganancia. En ese sentido, el republicanismo, ya no solo entendido procedimentalmente como democracia radical, sino también como un sistema o una estructura institucional, si me permites, un nuevo régimen que sí permita a la gente desarrollar su propio proyecto de vida con sus necesidades satisfechas. Hoy en día lo que tenemos son sociedades llenas de gente sin techo y de políticos que les dicen a la gente sin techo que son libres. Eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos hoy, gente que se muere de frío, gente que tiene hambre, gente que no tiene vivienda, y que tenemos un montón de retórica por arriba diciendo vivimos en países libres, libres para morirte de hambre, libres para tener falta de trabajo, libres para todos los perjuicios que tenemos. Bien, el proceso constituyente, a mi juicio, tiene que caminar para construir un modelo de sociedad distinto, y eso cristaliza en instituciones nuevas. Esas instituciones, no lo confundamos solo con instituciones formales, no digo de llevarnos el Congreso y cambiar y ponerlo en otro lado, hablo también de cultura, hablo de otras formas de entender la vida, otras formas de entender los valores, los principios, las costumbres, las tradiciones, y eso engarza con lo que se ha ido planteando en esta mesa desde los aspectos más democráticos radicales, los aspectos de derechos civiles que situaba Isabel, y naturalmente los valores intrínsecos a otra forma de entender la vida desde la perspectiva ecosocialista. No han sido 12 minutos, pero creo que lo he conseguido. Gracias.